¿Estamos? Estamos. Buenas tardes. Estamos. Buenos días, buenas noches, como decimos últimamente. Es de noche ya. Ya es de noche. Empieza a anochecer, por suerte. Perdimos disculpas en el camino y pedimos disculpas también porque a mí se me hizo tarde hoy, así que pido disculpas que vengo de dar clase y esas cosas y se me hace un poquito tarde cuando pasan esas cosas. El del capitalismo, que hay que trabajar, pero es hermoso lo que hacemos, así que bueno. Bueno, nos presentamos como hacemos siempre. Mi nombre es Vivian Silvana. Julián, lo digo rápido, ¿sí? Espero que hayan tenido un fin de semana hermoso, sí. Acá el que habló, el compañero que habló es Brian Nahuel. ¿Cómo anda, Vivi? ¿Cómo andan, loco? Hola, Brian. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estás? Cansado de ser feliz. Cansado de ser feliz. El éxito me persigue, pero yo soy más rápido. Sí, había una frase de Inodoro. ¿Cómo era la de Inodoro Pereira? Es del año del Jopo, ustedes no saben. Pero, bueno. Yo sé quién es Inodoro Pereira. Sí. No me acuerdo la frase. Era parecida a la tuya. Pero posiblemente puede ser. Por ahí el chat. Contento como perro con dos colas, por ahí. El chat, si llega a ver a alguien, por ahí lo puede decir. Inodoro Pereira es el cómic que tenía el perro. Inodoro Pereira, claro, ¿Cómo Mendieta. se llama el perro? Mendieta. Mi perro es reparecido a Mendieta. Sí, lo parió Mendieta. Exactamente, y tenía una frase que parió. Se me olvidó. Y el que acaba de hablar, el señor que acaba de hablar, es el querido Franco Damián. ¿Todo bien, Franco? ¿Cómo estás? Todo bien, Vivi, después de un fin de semana hermoso. Me imagino. ¿Qué pasó? No, ¿Qué pasó? ¿Por qué? Mejor no hablar de ciertas Mejor cosas. no hablar de ciertas cosas. ¿Supimos de una rueda pinchada? Supimos de una rueda pinchada, Pobrecita. de un equipo de fútbol que no gana. Que No pierde. solo no gana, sino que se humilla a su gente. Pasa por pésimos momentos. Le hace pasar malos tragos a su gente. Porque Pésimos perder tragos. puedes perder. Tuve un domingo con muy dignidad. malo realmente. Bueno, pero los que somos del Nacional, hay Sí. que decirlo como vos y yo, Fran, porque no todo el mundo se banca a ser del Nacional nada más, ¿no? No, Tener por un equipo supuesto. solo. Algunos te dicen soy de River y de All Boys. No, soy de All Boys. No, claro. Otros dicen soy de Chacarita y de Boca. No somos, acá no bancamos al doble casaquismo. Exactamente, es como Pero tener... igual a mí me parece que si vos sos de San Martín como Sí. yo y haces un poquito de apropiación cultural, No, eso yo te entiendo. creo que está bien. Pero ¿sabes lo que está mal cuando, por ejemplo, sos hincha de Huracán y cargas a alguien porque De Huracán. Estudiantes de Casero le ganó a Chacarita, por ejemplo? Vos no puedes cargarme como hincha de Estudiantes de Casero cuando sos de Huracán. Es un ejemplo. Digo. Es un ejemplo. no es de No, Huracán. pensé No. en Brian, mi hay, compañero, hay pero- alguien hincha Huracán. No hay hincha de Huracán, pero es un ejemplo. No lo que digo es vos- ahí es cuando el doble casaquismo, cuando vos actuás como hincha de... Está mal, lo tuyo es distinto, Nero, porque nadie te conoce como hincha de Chacarita. Te conocemos como Claro, hincha River, una claro. persona Como que hincha de jede River. por Chacarita. Incluso hace chistes con Chacarita, porque el Hace otro día chistes, utilizó, ¿no? El chat grupal Chacarriza. para hacer algún Sí, me chacarrita. estaba Chatarrita. riendo, me estaba Y riendo. chatarrita, todas esas Mientras cosas. él se estaba comiendo tres con estudiante casero, yo lo ¿Con estaba estudiante lo de estaba casero? bardeando. Sí, ¿Tres? sí. Ah, Sí, la sí, flauta. Sí, la Tres gente pepas. mi abuela. Cero, sí, que nos quiere imponer como que somos un clásico, qué sé yo, que nos tienen de ir. Claro, y yo encima te canté una canción el viernes que te Sí. trajo mala suerte, ¿no? Sí, El sí, funebrero hay que hacer un es clip un... ahí. ¿La cantamos? ¿La canto de vuelta? No. Con el Pobre, ritmo de pobre. una canción Pobre de Franco cumbia. tuvo un fin de semana muy difícil. Complicado el fin de semana, sí, pero ya está. Complicado, pero ya está, Sobrevivimos. ya está. Nosotros Uno empatamos sobrevive. el Ustedes sí, domingo contra Chicago. contra Chicagón, Chicagón. lo digo con todo respeto, empatamos 0-0 en cancha extranjera. Sí, en Estuvimos Mataderos. en Lo vi, visita. lo estuve siguiendo. Tengo entendido que ustedes tienen empatado el historial, ¿no? ¿Y qué? Con Empatado el Chicago. historial. 41 partidos All Boy, 41 partidos Chicago. Se ve Posta, eso, Sala. sí, qué bruta. Pero tenemos un 5-2. 5. 26 de marzo del 2016, 5-2. Le ganamos en nuestra 2016, cancha. hace Yo nada, estaba, hace 10 años. sí. ¿Qué pasa, Estaba ahí, Alan? estaba ahí. Y podemos decir también algo. Sí, ya me olvidé lo que iba a decir. Iba a decir algo de fútbol, pero ya está. No tienes el micrófono. Ya hablamos de esto, claro, No hablamos tenés de esto, micrófono. Alan, por Bueno, favor. por Si no, favor. Javier Rocío nos va a matar Ahora a todos. tenemos, Por favor. hablando de presentar gente, hoy no está con Por nosotros favor. Caro, ¿no? El tema de que Caro va a venir quizás algunas veces sí, algunas veces no, por el tema de trabajo. Sí. Caro no desapareció del desapareció. programa. Se va porque ha conseguido, por Horas. suerte, ha conseguido laburo Trabajo, docente. porque así esto que no es un trabajo. ha conseguido laburo. No, y esperamos que se Espero haga un que- espacio para venir. Y vamos a Espero ver, que esté sí. mirando el programa Espero que y esté mirando el programa. le A ver mandamos si- un saludo si está a contestando Caro, en el chat o algo. que tantos nos ha dado.
Acá en el chat tenemos a Rocío, querida, que va a venir después en un rato. Mira, está Rocío. La productora. Sí, acá está Roque. Nos dice, está vamos, controlando nos la estaba Sí, sí, esperando. está controlando. Está preparando a ver con Está qué teniendo nos clases reta. en una pestaña y en otra pestaña nos Sí, está sí, mirando sí, nosotros. Vamos a hablar con la profesora Sí, sí, sí. Nora Corona, la profesora que nos mandó muy buena onda el primer Le programa. mandamos y todo. un saludo Le a vamos Nora decir Corona. Que Rolo le está prestando atención. Sí, vamos a botonearlo. botonear a Ro. Como haría Es un ella. chiste. Y después tenemos a tu abuela, Bray. A mi abuela. Le divina. mando un saludo a mi abuela. Un abrazo muy grande para Ana. ¿sí? Ahí veo que Gonzalo arriba. Arribas, compañero Acá. que ya ha venido, me De está Albois. corrigiendo en lo del historial. Ah, mira, acá está. Que Sale en lo acá. profesional, claro, porque está esa cuestión de la era profesional y la era amateur, 36-33 gana el Boys. Mirá cómo salió, ¿eh? El Claro. Hay salió alguien a más. defender. Hay alguien más. Hay Yo alguien igual más, quiero que hay pierdan alguien los más. dos, los detesto a los dos por igual. Me así que- pusiste el otro día, te puse, bueno, Sí, estamos sí, jugando que con pierdan Chicago los y me pone que pierdan los dos. Es ahí va. imposible porque... Chicago mandó a la estábamos B Metro a jugando Chacarita, juntos. Sí, amigo. con Chicago tengo más bronca, es cierto, porque además. Pero la verdad que son dos equipos que ni fu ni fa. No, Para pero mí. Antes eran Chacarita amigas las hinchadas. nos ha hecho un ¿Qué poquito pasó ahí? en los 90, un poquito de problemas tuvimos, Sí, un sí, poquito con de el daño. golpe. Bueno, no vamos a hablar de cosas feas. Y también tenemos acá a alguien nuevo que nos saluda, ¿no? Vélez. Que está, está con Vélez la camiseta de 1994. Vélez. Bueno, Santi desde la Facultad está de bien. Derecho. dice. Santi, le mandamos un abrazo Le mandamos a Santi, un saludo a Santi. aunque sea Si es el Santi que yo creo que de es. Vélez, ¿no? Porque con Vélez también. Con Ah, Vélez también ok. nos llevamos mal. Alboy se lleva mal con... Viste que nos cantan una canción. Yo no la voy a ¿Quién? cantar. Pero la mayoría de las hinchadas Sí, no nos la quieren. mayoría sí, la mayoría sí. Y nos cantan una canción así acordándose de nuestras madres. Besito al cielo. Bueno, hablando de la facultad de Nora Corona, de la profe, podemos nombrar, en este caso, gracias a Dios, que la profesora Nora sigue en cartel, sigue laburando, ¿no, chicos? Sí. Pero está jodida la mano en la facultad. Y como... Sobre todo el UNTREF, ¿no? Pasa Sobre como todo en la está UNTREF. pasando algo medio extraño. Sí, Sí, ¿Qué sucede, Vivi? y la amamos a la facultad y a la universidad pública. Me olvidé el cartelito que hicimos en algunas Permiso, Vivi, te voy a jornadas. robar Sí, por el favor, mate. hacelo porque yo me olvido. Yo defiendo a la universidad pública. Teníamos un cartelito muy lindo para traer que me lo olvidé. Estuvieron desafectando, echando a algunos profesores nuestros y profesoras. A otros se les dio menos horas de trabajo. Se han enterado de una manera, en algunos casos, cuando no pudieron cobrar el sueldo, ¿no? Ustedes saben del caso de uno de los profesores que le ha pasado Sí, algo de eso, ¿no, sí. chicos? Más que yo. Bueno, y yo hablé con una profesora nuestra que la quiero mucho, la queremos mucho, que una gran persona que se llama Valeria, le pedí si la podíamos nombrar, Valeria Loffi, compañera del Le querido... mandamos un saludo. sí, un grande gran a- saludo, que a fue Valeria. docente nuestra, ¿no? Yo me recibí con su materia. Sí, yo la tuve en clase. Sí, con Le la de ella y la de Horacio Y la de Colás, Horacio. ¿verdad? Es así, Sí. ¿no? Ella compartía cátedra con el querido profesor Horacio Colazo, al que le dedicamos el primer programa, nuestro padrino espiritual, Nuestro podríamos padrino decir. espiritual, sí. Tomamos el atrevimiento a la familia de pedirle eso. Y bueno, ella me comentó, le pasé el programa que hicimos que con mucho orgullo, del Nunca Más, del 24, con el profesor Matías Cerezo, un genio, y con Malena Abinet. Y bueno, cuando le estoy pasando el programa me cuenta que ya no es parte de la UNTREF, la habían desafectado, la habían echado, ¿no? Como a muchos otros profesores, que lo que lleva a esto es que tengamos menos cátedras, menos horas, ya no, había muchas, ¿no? Es una universidad nacional, no es, digamos, una privada y esas cosas. Gracias a Dios, en mayormente todos los aspectos, pero lo que nos pasó fue esto, es no tener, por ejemplo, materias que hacen que uno se atrase. Ustedes, chicos, ya han terminado, yo estoy en el último año, pero los que vienen lo van a sufrir muchísimo más que nosotros. Yo Sí. le decía a los compañeros, anótense, cuando ganó este gobierno, le digo, anótense todas las que puedan, porque se va a complicar. Sí, sí, sí. Desgraciadamente, Dicho y no tengo hecho. claro, no tengo un oráculo, pero me pasó en los 90, se los dije muchas veces, de tener que dejar la facultad. Entonces no quería que le pase a los demás. Pero bueno, pasó esto. Echaron compañeros. También uno de nuestros profesores que trabaja en el CONICET, Conicet. también lo han echado del CONICET, porque este gobierno no quiere gente que piense mayormente, ¿no? Como lo decía el otro día el querido profesor Matías Cerezo, que decía, ¿no? Esto de lo difícil que era sostener la universidad pública. Sí. Entonces, nada, ayer se hizo, les cuento, chicos, tenemos un grupo hecho desde cuando empezamos con esta lucha para que
para que estas cosas no sigan pasando, pero siguieron pasando. Se hizo tenemos un grupal que tuvo que ver con la asamblea, ¿se acuerdan de las tomas, la facultad Sí. y todo eso que trajo tanta bulla? Entonces se hizo un abrazo a la UNTREF ayer, que es una de las primeras, como dicen ustedes, las primeras facultades que están implementando esto, del echar profesores, de dejarnos sin horas de clases, sin materias, por supuesto atrasándonos. Se hizo ayer un abrazo entre docentes y alumnos, ¿sí? Y para mañana, 1 de abril, en la sede, si no me equivoco, ahora voy a buscar el papelito, creo que es Caseros 1, va a haber un ruidazo. Todo aquel que se quiera acercar en favor de la universidad pública, para que Sí. no sigan pasando estas cosas, para que se vea todo el problema que estamos pasando y que están pasando los profesores y los no docentes. Hoy no hay clases porque la gente, los no docentes, le estás pagando 2 mangos también Sí. y tuvieron que hacer paro también. Son gente que si viene, de lejísimos, hay una persona ahí que está en mantenimiento en Lynch, que viene de la Loma del Chancho, allá a la vuelta, plumas verdes, y viene a laburar, y creo que gasta más en viaje, pobre persona, pobre hombre, que lo que cobra No, últimamente. además de todas las cosas que se suman, ¿no? El costo del boleto, ida y vuelta. Sí, y la sensación de que no pareciera arreglarse en breve. Parece que no va a mejorar en breve. Porque además son salarios... o sea, el presidente se pone orgulloso, y lo ha dicho hace poco, de lo bajo que o de lo poco que ha aumentado el salario público. Como casi como... algo. Y el salario público, el sector público es literalmente el sector público es la gente que se encarga de la facultad, son los médicos, son los policías, Terrible. son los docentes. Sí, claro. De hecho, hay una marcha de policías, puede ser. Sí, Y también. Ahora. puede ser. Hay una aglomeración Eh, de policías reclamando por O mejores sea, salarios. literalmente no parecía haber un horizonte en el cual se vaya a arreglar en breve. por ¿Cómo lo le menos. gusta que la gente esté contenta a este Sí, señor? así que Le bueno. encanta. Nada, le mandamos todo nuestro apoyo a los docentes, a los docentes colegas y y a a las los docentes. alumnos también que van a padecer y están padeciendo las políticas de este gobierno. Claro. Así claro. que nada. Y aparte, eso, Bright y Fran también. Eso, hola, ¿qué tal? Estamos saludando Hola, gente Juli, que ¿todo también vamos a pensar que, como vos decís, se pone contento que recorta gasto. Esa gente que no cobra un buen salario, después, si vos tenés Sí. un negocio, ¿cuántos kioscos cerraron? No, por supuesto, ¿No? ni hablar. Seguro. ¿Cuántos negocios cerraron? Si vos tenés Bueno. un negocio, igual esa persona que cobra menos no te va a ir a comprar a vos, ¿no? Más Sí. allá de que la palabra que, como decimos, la empatía es rebeldía en estos tiempos, más allá de decir la salud pública, la educación pública, los jubilados, todo este lío. Pero ¿qué pasa? Con la ley de financiamiento universitario pudimos lograr que se derogó, que se vuelva a aprobar, y la tiene que cumplir este gobierno. ¿Qué es lo Sí, que no está no está haciendo? cumpliendo el gobierno. ¿No? No está cumpliendo eso. Y si chillás, Sí, te dan bueno, un golpecito en es la la cabeza. forma. ¿no? Más Ya o vi, menos ¿no? como lo Ya que vieron. hizo Irigoyen, spoiler, más o menos con lo que hizo Irigoyen. Claro, y ahora sí. Y antes vamos a pasar hoy tenemos de 1916. Sí, ya está. Hasta 1930. ¿Arrancamos ahora? Sí, arrancamos. arrancamos. Vamos a mandarle un saludo a Malena, Ahí que va. estuvo con Un nosotros. saludo para Malena, un sí. programa hermoso que tuvimos para el 24 de marzo, creo, no me acuerdo si lo dije. Malena Binet, que está en este momento con los otros compañeros y compañeras, haciéndole un homenaje a su hermana, Leonora Binet, de la cual hablamos en el programa anterior, descubriendo un mural en uno de los colegios de la zona, ¿sí? Gracias, por suerte pasa esto, ¿no? Por suerte todavía pasan cosas buenas. Y arrancamos ya con la introducción del querido, después vamos a hacer un separador, ¿no? Hay que Que hacer diga, separadores, sí. Viene Franco, una cosa así, dije, ¿no? Que me lo hizo, creo que ya... Arrancamos con 1916. ¿Qué cómo pasó empezó? en 1916? ¿Quién estaba 16? gobernando? ¿Un señor de galera tenía o Bombín? Bombín, ¿no? Bombín. Bombín no es una galera, es un bombín. Pepe Bombín. Pepe Ay, Bombín, sí. Bien, hoy nos toca 1916, 1930, periodo que llamamos las presidencias radicales. Las presidencias radicales. Sí, sería. Y es el inicio, aprovechando que hemos trabajado en este programa y hemos hablado mucho sobre el concepto de populismo, se podría decir que Irigoyen es el primer populista. Claro. Por el voto de la masa llega, ¿no? No solamente por el voto de la masa, y acá es donde me gusta esto, sino más bien por la forma de hacer política que manejó Irigoyen. No tanto por los medios en los cuales llegó al poder, sino Por las tanto formas, ¿no? por las formas. Hemos dicho que el populismo es una estrategia política. Hemos dicho que el populismo es una estrategia política, y algo que caracteriza mucho a Irigoyen es decir que quienes estaban de su lado eran el pueblo, ¿no? Fue Sí. muy plebiscitario Irigoyen a la hora de hacer política. Y quienes estaban enfrente eran la élite oligárquica que había que destruir por cualquier medio. De ahí que la herramienta que utilizó Irigoyen
durante este tiempo para gobernar fue básicamente el método de las intervenciones federales. Claro, ¿no? el Son método más de- oligárquico. Sí, claro. Más de 20 intervenciones federales en el primer gobierno de Irigoyen. Lo que implicaba, obviamente, ¿no? Es la tensión, porque, ya que nos vamos a meter de lleno. Dale. Implicaba que si bien Irigoyen había ganado en 1916 y había sido el primer presidente elegido por el voto secreto, Sí, de hecho, un detalle chiquito, Sí. de hecho, Irigoyen era un tipo medio ermitaño, medio raro, ¿viste? el peludo. Que no aparecía mucho. Y No le gustaba, no era Carlos Saúl. al momento de tener que Sí. de ser elegido por ahí para ser el candidato a presidente, es la propia gente la que le va a pedir porque él no quería, porque él le dice, no, yo no quiero ser Le presidente. decían el peludo por eso. Introvertido, ¿no? Era introvertido. Era un tipo misterioso, introvertido, que hablaba poco, Hablaba muy poco. de mal humor. de mal humor. Sí. Se lo caracterizaba por eso Irigoyen. Por eso le dicen el peludo, que es como Como ese bicho que Sofovich, vive que no lo conozco. escondido abajo Vive de la tierra. escondido, sí. Medio ermitaño. Irigoyen gana las elecciones de 1916 básicamente porque enfrente la oposición, que era la derecha conservadora, se divide en 3 o 4 candidatos. Hay Sí. una ventaja ahí que obtiene. Y perdóname que te interrumpa, Fran. Este voto no es Sí. tan universal, No, ¿no? por supuesto Porque que no. obviamente había un colegio de electores, un voto indirecto y esto que lo otro, y faltaban las mujeres. Faltaban las mujeres. Mirá lo que hacen en 1912, este mundo machirulo, ¿no? Como diría nuestra expresidenta, este mundo machirulo pone específicamente que era el voto masculino. Sí, 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 porque sí. el año anterior, en 1911, se acuerda que Julieta Lanteri se presentó a votar porque no decía, che, yo no puedo votar. Entonces se encargaron de poner específicamente que era masculino como si las mujeres no pensáramos. Sí, Perdón, sigamos. es un voto poco universal. Sí. No solo por las mujeres, sino también porque en sí el padrón es muy reducido. Claro, no es no tan pueden amplio el votar padrón. presos. Y había muchos territorios nacionales Muchos todavía. tampoco podían Claro. elegir. Entonces se mantiene una situación de que una democracia reciente, una república que está empezando a nacer realmente en términos reales. Y la cuestión que lo que destaca Ansaldi muy bien, el autor Ansaldi, o Sí. autora. No sé si- Que estuvo en este canal de streaming. Estuvo Estuvo, en sí. este canal de streaming. En el programa de Facundo Castellano, que le mandamos un beso al compañero. Dice Sí, en y el stream de comenta Rosas. Sí. que las provincias seguían siendo gobernadas por el régimen o por el partido conservador, o el partido oligárquico. Seguía el radicalismo no llegando a las provincias, por eso el método de las intervenciones federales es Waldo el método- Ansaldi es el Waldo autor. Ansaldi. Ah, entonces no es el mismo. No, Dije vos cualquier decís cosa. Pablo Ansaldi. Sí, perdón. Dije Ansaldi cualquiera. con Z decís vos. Está muy bien. Este es está muy Ansaldi bien. con S. Está muy bien. pero sí. Y ahí decíamos que era el primer populista por dos cosas principalmente. Las intervenciones federales, por un lado, ¿no? Con el atributo de la democracia, somos el pueblo, ellos no, entonces puede usar toda la fuerza del Estado para intervenir en las provincias. Sí, sí, sí. Y por otro lado, con el sistema del patronazgo, que es un sistema que Irigoyen va a empezar a implementar para obtener apoyo popular, que es justamente lo que se dice sumar empleo público al Estado. Militancia rentada, básicamente. ¿No? Es la primera aparición de la militancia rentada a nivel masivo y a nivel nacional en la política de masas de nuestro país. Se ¿no? puede Es decir que es clientelismo. es clientelismo. Irigoyen se basa, su forma de hacer política, por eso digo que es muy populista, porque se basa en intervenciones federales por un lado, Sí. para controlar a las élites que no le respondían, y para empezar a armar una especie de movimiento o de grueso popular, empieza a sumar empleo público, sumar militancia rentada de alguna forma, con buenos salarios, aumento de salario del sector estatal, aumento de masa de laburo estatal, y es la forma que tiene Irigoyen o la que encuentra de empezar a armar espalda, porque la UCR era un partido reciente, o reciente no era reciente, pero sí que había ganado por primera vez y que ahora tenía que sostener todo esto que había logrado. Que no le va a ser fácil porque enfrente va a tener a la oligarquía que no se va a ir así como si Y la además, tenían y en el con- e internamente es como que surge nada. y empieza a fracturarse. Ya eso es empieza a en la fracturarse. segunda etapa, pero justamente Alvear, acá me adelanto un poquito en la línea temporal, pero Alvear, que lo elige Irigoyen, Alvear, Sí. Alvear es justamente un sector del radicalismo que negocia con la élite oligárquica, con el Partido Conservador. Está como en el medio del Sí. irigoyenismo más caliente y del ala conservadora de la élite política. Alvear viene un poco a negociar. Y aparte tenía a los conservadores en el Congreso, ¿no? No, Fran? ni hablar que no podía gobernar como quería Era muy Irigoyen. Por eso las difícil. intervenciones federales, por eso ese modo de gobierno. Que no lo estoy criticando, simplemente lo describimos, pero se podría decir que fue el primer populista.
Antes Sí, incluso sí, capaz sí, de sí. que exista el concepto populismo. Claro, ¿no? tiró Sí, la sí. idea del salario mínimo, ¿no? La ley Sí. del salario mínimo, entre otras. Y surge que, el por momento de supuesto, crisis también, Bueno, ¿no? bien, gracias Nerito. Porque ahí viene el punto, ¿no? Surge el momento de crisis. El gobierno de de Irigoyen, 1916, plena Primera Guerra Mundial. Y ¿Cómo afecta eso a la Argentina estaba sufriendo, porque bajan la cantidad de exportaciones, digamos, ya una Europa que está en guerra total no logra comprar lo que compraba antes, Claro. sube el precio de las importaciones o porque escasea la manufactura necesaria, porque toda la fábrica europea y la fábrica norteamericana se pone a disposición de la guerra, por lo tanto cualquier manufactura va a elevar su costo de Sí, sí. de O sea, es creación. más para autoabastecimiento para la guerra que para... Sí, y empieza a surgir en Argentina un prototipo de industria. Todavía no una industria, o sea, empieza a pasar como es la pre-etapa del ICI, ¿no? Una especie sustitución de Sí, importaciones pero también, muy leve, que no logra cubrir la demanda, pero que empieza a que surgir. empieza a florecer. por Sí, ahí. y sobre todo no es impulsado por el Estado. O sea, Irigoyen o el Estado nacional no se encarga de impulsar esto. Simplemente la guerra lo pasa por encima y la crisis económica lo pasa por encima, que es la crítica que tengo para hacerle a este periodo, ¿no? A estos tres gobiernos. Que en realidad nunca hacen nada para pegar un timonazo en lo económico. El modelo que sí es el modelo agroexportador y no se intenta modificar mucho. Se busca cómo dentro de este nuevo contexto internacional Argentina puede sacarle alguna tajada. Y la verdad que son años muy turbulentos hasta que termina la Primera Guerra. Sí, a partir de 1917 es complicado, ¿no? Es complicado. La De posguerra hecho, es complicada. La también. Semana Trágica, La que Semana no sé en qué año es exactamente. Enero 19. de 1919. 1919. La Semana Trágica y la Patagonia Rebelde son consecuencias de esta crisis. O sea, la Argentina va a entrar en una etapa de crisis por la Primera Guerra Mundial, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Claro, en la Semana Trágica Va a verse arranca, afectada. creo que es el 7 de enero de 1919, que arranca con con este reclamo de la metalúrgica Bacena, ¿no? De los trabajadores. ¿Cerámica es? Eh, ¿O es metalúrgica o cerámica? Es una, creo que es una Bueno, metalúrgica. sí, Bacena, una ¿no? fábrica ahí en Bacena Constitución. es una metalúrgica, ¿verdad? Sí. Constitución, Plaza Martín Fierro, por ahí. Claro, estaba por el lado de Pompeya, para Pompeya, este lado, por ahí. sí. Sí, Pompeya es al sur de Buenos Aires. Arranca con el reclamo y los reprimen. Esto es lo que tenía, que después lo vamos a ver. Me toca hablar de lo que fue la Patagonia Trágica, ¿no? En mi columna, y después lo vamos a ver. Y terminan matando a 4 obreros Bueno, en esto primero que hacen, ¿no? El reclamo en Bacena es porque le bajan el sueldo un 50% a los trabajadores. Le bajan el sueldo después de Digo, la guerra. Esa es la Empiezan situación que están pasando cambiar los las cosas. obreros, los trabajadores de Argentina, de Buenos Aires, eventualmente, que es esto que decimos, por un lado, si bien en la parte política se abrió y ahora podían votar y qué sé yo, y hay toda una apertura política, eventualmente en lo que es lo económico y lo social, el sector obrero sigue estando muy No se mal, comía. muy perjudicado, no tiene avances en el poder adquisitivo y ni mucho menos en calidades de trabajo. El trabajo está con condiciones laborales muy pésimas. Bueno, vos ya vas a hablar de la Patagonia Rebelde. Claro, sí, aparte no de me esto, quiero meter lo mucho de con la eso. Semana Trágica fue el 9 de enero, van como una manifestación acompañando a los muertos, a los 4 muertos, y la policía vuelve a reprimir, donde estaba dirigiéndola la Salvadora Medina, que fue la mujer de Latanio Botana. Vieron el del diario Crítica, que era totalmente conservador. La mujer era anarquista, tenía un diario anarquista. Sí. Todo lo contrario, su marido. Ella es una de las que lleva adelante esta manifestación, acompañando a las familias y a los 4 obreros que habían sido asesinados por la represión, ¿no? Y lo que hacen en el medio de esto, mientras era una especie de velatorio, Sí. es matar más obreros en esta Sí, manifestación. Por en eso el se le dice medio la Semana Trágica. de la Semana Trágica también, no sé si es al mismo tiempo que surge la Liga Patriótica Sí, también, la que es Liga una Patriótica. organización... Bien, para charlar de eso. La Liga Patriótica con Roberto Carles. Terrible, claro. Sí, importante que es porque- una organización parapolicial que se dedica a romper huelgas. Sí, pero importante eso, porque venimos viendo hace ya 2 capítulos, creo, todo esto de la masa Que es inmigrantes, permitida por anarquistas, el- socialistas, por que el vienen Estado. llegando y que se vienen formando ciertos grupos Claro. obreros. Ahora, como contracara de eso, surge la Liga Patriótica, porque empiezan a surgir grupos civiles paramilitares que tienen el chip de destrozar al comunismo reciente, latente, que gana la Revolución Rusa, que Sí, tenían es miedo que verdad. acá pase lo mismo. Claro, Y todo 1917. estos grupos paramilitares son
no sé si bancados por el gobierno de Irigoyen, pero por lo menos actúan sin que nadie les diga nada. Hay como algo de decirle, sí, matalos. Hay algo de a ver, Hay sí, algo obviamente de- el radical en el Pará, Sala me vamos a hace más hacer o menos. permiso. Si Pero tenemos, hay algo. tenemos Arranque, presente tenés. en el estudio Ahí va, tenemos un señor que radical. A sabe ver, de a ver. radicalismo. A ver, a ver. Perdón, hablo desde el éter, ¿eh? No, Dale. que por un lado sí lo banca, porque De Lepiane, que era ministro de Guerra en ese momento, le da armas en un primer momento a la Liga Patriótica, pero es una relación tirante, digamos. Como que Sí. por un lado el gobierno del radicalismo tenía socialistas y anarquistas haciéndole huelga, y por derecha se le rompe la Liga Patriótica, que vendría a ser una especie de camisas negras italianos, ¿no? Mussolini. Rompehuelgas, Claro. digamos. Fachos. Son, sí, financiados por la oligarquía y de derecha católica. Viste, esto de defender lo argentino y con estas ideas inmigrantes que venían socialistas y anarquistas como algo muy... Totalitario. Sí, totalitario, y que entonces la relación va a ser siempre tirante, digamos. Ya para la altura de la Semana Trágica la relación está totalmente Sí, rota sí, entre sí. la Liga Patriótica y por lo menos el gobierno. Sí, bien. Ahí nos trae Maxi Granzurger un poco de luz. No digas su nombre. No se podía decir. Mantengamos lo oculto, es como... Pero sí, digo, empiezan a surgir estos grupos paramilitares que está bueno ver cómo era un hervidero el conflicto social en Argentina en ese momento, porque no había, esta es mi lectura, no los hago cargo ustedes, no había un Estado que dirija todo esto nuevo que estaba surgiendo. El radicalismo no se estaba encargando de la cuestión obrera. Aparte No, tenía una me- relación No la rara, lo ¿no? dijiste, nunca la lo- logra entender. No lo, logra lo entender. dijiste logra vos una vez que Sí. al radicalismo no le interesa hacer una alianza de clases. No le interesa, no busca, pero ni en el ni en 1890, seguramente el radicalismo de Alfonsín sí le va a gustar, No, ¿no? Esa sí, clase, obvio. pero el radicalismo de esta época no está pensando en eso, o por lo menos si está pensando en eso le cuesta mucho Sí, sí. Le arbitrar cuesta. los medios para resolver los problemas, porque no los resuelve, solamente se agravan, y la cuestión obrera no se resuelve nunca. Aparte con algunos se llevaba bien, con algunos sindicatos y con otros no. ¿no? Bueno, eso de los sindicatos está bueno porque justamente es esta lógica populista que hablamos antes, esta lógica clientelista que hablamos antes de a los sindicatos que me son amigos les doy y a los sindicatos Claro. que tienen anarquistas o socialistas les pego. Claro. Hay una lógica ahí, Sí, sí, repito, antiobrera. Claro. Me cuesta pensar el gobierno de Irigoyen como un gobierno, si bien es un gobierno populista en términos de estrategia política, un gobierno popular o que haya favorecido al pueblo, por más querido que sea por las 400.000 personas que votaban en ese momento. No, obvio. Por más que haya sido un gobierno de Elegido masas. democráticamente. elegido Sí, por el- es- Paula Alonso habla muy bien. Es la de primera eso, ¿no? experiencia de la política de masas en Claro. Argentina. Es bastante escueta en términos de masa. Masa le queda corto, votaba al 10% de la población. Era muy poco, sinceramente, para decir masa. Pero siento que es un gobierno que en líneas generales le costó defender la cuestión obrera. Le costó estar al lado de los trabajadores. Quizás Claro. no le Sí, interesaba. Es un reclamo que por eso también el peronismo después va Sí. a poder Y la hacerse cargo, Patagonia o sea. trágica que... Bueno, hay varios Vamos a hablar. autores radicales que hablan de eso, de no entender dónde estaba la demanda. Y boludo, siempre que tuvieron Félix que Luna elegir es uno. entre Bacena y Obrero, Bacena. Entre los terratenientes del sur y los campesinos del sur, los terratenientes del sur. Siempre eligieron del lado de aquel. Me da a pensar, y después en términos de manejo de economía, no son buenos. Alvear es el mejorcito y en realidad porque tiene un buen viento de cola. Ahora voy a hablar del gobierno de tiene Alvear, suerte. pero... ¿Qué? Porque Claro. tiene suerte. Porque tiene un poquito de suerte, pero... poquito Y de antes, suerte. antes de irnos Sí. de Irigoyen, nos faltó esto de la reforma universitaria. ¿no? La Estamos hablando de reforma, la universidad. reforma, sí. En el 1918 se levanta, ¿no? Allá en la Universidad de Córdoba, los estudiantes Cordobás. reclamando, ¿no? Sí. Claro, no reclamando una reforma para que esa universidad no sea elitista. Para que sea no tal cual, Ahí va. menos elitista. A ver qué nos dice. Y sí, falta, pará, boludo, esos 1922. Pará, que falta un poco. Nos están apurando Nos detrás están de apurando, cámara. sí, sí, sí. Desde el Liga éter. Patriótica. Esto es, Desde YPF, el éter. pará. esto es un Desde el productor éter nos de están apurando. televisión, Te hace Nos están apurando, cartelitos, nos ¿viste? están apurando, Maxi. che. ¿Cómo? La reforma. Claro, pero la reforma es del 18, eso dijo Fran. Sí, 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 arrancan ahí. Bueno, entonces en el 18, reforma universitaria, que Se básicamente tiene el objetivo de que haya más libertad de cátedra, la cuestión de los gobiernos autárquicos en las universidades, que dejen, calculo que antes eran del aparato nacional, ¿no? Parte del aparato estatal o provincial. Creo que... Provincial. o- El interventor, la claro, provincia, las- perfecto. Claro, Bueno, nacional. de hecho arranca en Nacional. Córdoba, imagino que Córdoba tenía un rector muy conservador, oligárquico, Claro. quiero Córdoba, pensar. ¿no? Córdoba Entonces, tiene la jipe. imagino a que veces. hay algo de sentido que arranque por Córdoba, pero sí, es importante ese hecho porque generó una universidad mucho más abierta. Obviamente después con la apertura del peronismo va a terminar Sí. de generarse. ¿Qué pasó Ah, ahí? sí, Con el- sí, estoy mojando todo.
Claro, porque Bien. es como que estaba más cercano a las, como que él pensaba, Irigoyen, que estos ideales de los universitarios estaban más cercanos a la revolución del parque y ese Sí, tipo de tal cosas, cual. ¿verdad? Hay algo de eso. Y después, como nos decían desde afuera, Sí. ¿querés mostrar la asunción de Irigoyen, Alan? Móstrala. A ver. Veamos la sí, está asunción de bueno. Irigoyen. Pero le hablamos arriba, ¿sí? Con la gente agarrándolo. Le vamos a hablar arriba, sin audio. Sí, sin audio, pues si no. Entonces, ahora vamos a ver. Vos buscaste, ¿no? El clip. Sí. No lo vi yo. Así que no sé qué, aunque me voy a encontrar. Claro. Esa es la asunción de Irigoyen, primer gobierno. Porque era la primera vez que la gente podía Elegir. votar de básicamente. esta manera, elegir sin que le peguen un palazo en la cabeza por... Fíjense ese la voto estética igual de la cantado, gente, ¿no? ¿eh? Miren la gente cómo está vestida. Mucho traje, ¿no? Te diría que todo traje. Pero bueno, igual esos calculo que son funcionarios porque están ahí con militares alrededor. Las galeras. La galera. Es un gobierno de una masa de galeras. Ah, ¿no? Cuando decimos las política de masa, galeras. es una política de masa escueta, igual ahí ya hay menos De galeras. profesionales, más que por ahí obreros, ¿no? No, claramente no es un gobierno de obreros, eso está claro. No, son las galeras que festejaron el final de la Patagonia Práctica también, ¿no? Esas galeras también han festejado ese tipo de cosas. Bien, lo que sí vemos es mucha gente. Capaz lo interesante de esto es que Sí. son las primeras imágenes que Pero vamos a hay- ver con la gente claro, hay más. llevando a un presidente a la Casa Rosada. Es, después de la ley Peña, el primer presidente Sí. en asumir. Y Y, es el elegido primero en ser elegido. Elegido por, Mirá ese, por para mí mucha esto es una gente y por locura. un voto secreto. O sea, en términos reales es la primera vez que en una contienda electoral gana alguien y es Irigoyen. Sí, después de todas esas revoluciones, ¿no? La del parque y esas 3 revoluciones que tuvo el radicalismo, como los para llegar a levantamientos. eso. Sí. Sí. Las huelgas del parque. Las huelgas, sí. Bueno, Las bueno. protestas que hubo, sí. Sí, y aparte en la educación también tuvo sus cosas buenas, Irigoyen, ¿no? Esto de ¿Querés contar algo, Vivi? no, esto de La tomo mate. Sí. Lo de las bibliotecas populares, yo lo decía el otro día en la reunión de producción y ustedes me decían, bueno, pero ¿cómo tu abuelo vendía mentitas a los 6 años en la Te calle? Bueno, hateábamos, Vivi, te hateábamos. sí, pero está bien, tienen razón. Obviamente, inmigrantes italianos y gallegos y todo eso, gallega mi bisabuela. Y sí, tenía que vender mentitas en la calle a los 6 años, pero también podía, que le gustaba a él, ¿no? Obviamente, ir a leer, porque se instauran las bibliotecas populares con el gobierno de Irigoyen. Bueno, y ahí en la Y el- historia de... Y el sí. guardapolvo blanco, ¿no? Sí. También, pobrecito, la pasaba re mal en el colegio. ¿no? En, Porque en no, esa historia que vos contaste, yo ahí veo el núcleo, la contradicción más grande que tiene este Totalmente. gobierno, que es una persona de 6 años 6 yendo años a teniendo trabajar que para laburar. seguramente ayudar a su familia, Para comer. para comer. Un pero niño, sí, con es un sus niño. hermanos, sí, sí, sí. Y al mismo tiempo que esta posibilidad de la biblioteca popular, Sí. que él sabía leer, Claro, lo cual porque, es una novedad ¿viste? seguramente para la Sí, época. porque el tema de Irigoyen, sí, Fran, es eso. Eso quería remarcar también en Irigoyen. Esto que la Bueno, esas educación son las pública le políticas dio un de- lugar bastante grande. Sí. Lo del el guardapolvito, hablo todo sí, blanco, blanco. lo puso él para que no haya diferencia entre Tal los cual. chicos, ¿viste? Y le dio mucha bola a la educación pública. Por eso Bueno. alguien como mi abuelo, chiquito y todo, podía ir. Después él terminó sin poder estudiar, obviamente, pero bueno, siempre contaban esta anécdota que trabajaba era ferroviario, después subte, tranvía, todas esas cosas, y terminaba ayudando a los ingenieros que tenían título, porque tanto que él había leído haciendo sus cosas solo, y los primeros zapatos, siempre lo dijo, se los compró con Juan Domingo Perón. es que hay algo que, ¿Está más bien? allá de la chicana que uno siempre hace en política, Tenía que decirlo. si pudo existir un gobierno como el de Perón es porque seguramente antes existió un gobierno como el de Irigoyen también. Digo, hay una Exacto. cuestión de ahí, Ahí va, una masa. que uno más allá de la chicana, cuando ve la historia, ve una secuencia de pasos y de avances y retrocesos que no es tan en ciertas lineal. cosas. No es tan lineal, pero que seguramente para que exista un gobierno como fue el de Perón, tuvo Sí. que haber antes una pata como fue el de Irigoyen, que haya habido una reforma universitaria, que haya abierto bibliotecas populares, que se generen ciertas cosas en lo bajo, en la subtrama social, para que después emerja un Perón. Sí. Porque también un Perón no sale de la nada, No, obvio. sale de una sociedad que estaba Ya dispuesta lo- a aceptar que haya un Perón. Ya lo vamos a ver eso. Igual Ya lo vamos a triste ver. por ahí de esto, como un comentario aparte, porque decís qué cosas buenas que hizo el irigoyenismo y etcétera, y el radicalismo, y qué lástima esto de todo lo que estamos viendo, y cuando hablemos también de la Patagonia trágica, Rebelde, sí. rebelde, ¿no? Con el libro de Bayer, que por eso se supo, pensar el radicalismo como esa parte, ¿no? Esa parte tan buena, tan masa, tan social, y esa parte de
quedar subyugado ante el poder real, ¿no? A veces Sí, me sí, lo tal decía cual. una docente a mí estudiando hace muchísimos años y dije, tiene razón, por De la Rúa, con todo respeto para los radicales, ¿no? De la Rúa, ¿cuál era? Nos explicaba el poder formal y el poder real con la figura de la Rúa, de Fernando de la Rúa. Estaba en el poder, Sí. presidente de la Rúa, y era el poder formal. El real, lo que se le dice después el círculo rojo y demás, lo manejaban otros. Yo no sé si yéndonos muy anacrónicamente, no tuvo algo de eso el gobierno de Sí, Irigoyen, para mí, quizás. algo de eso Para debe mí haber son seguro. más que son las condiciones. No es fácil el momento no, que tienen no que es gobernar fácil. tampoco. O sea, hay que ponerse a pensar que la Argentina tiene, a comparación de otros países, Latinoamérica en general tiene poca edad. Sí. O sea, es como que desde Adolescente. 1806 Sí, sí, se sí. está tratando de construir Sí, un sí. Estado y esto es un laboratorio en última instancia donde se ponen en tensiones No, un montón y de acá intereses. es la primera vez que un sector político se le planta de alguna forma al sector del poder económico concentrado, que en Argentina toma forma de terrateniente agrícola. Claro. Es la Y que primera se vez. viene formando desde... Sí, hace 50 años que, o sea, claro, ¿me hay entendés? una Hay ventaja. cosas que se forman, hay cosas Sí. nuevas que emergen, Sí, sí, que sí. entran en contradicción con lo viejo, que toma parte de lo viejo y se va transformando. Esa es la línea histórica hay algo de eso. argentina. Sí. Seguramente debe haber un poco de Se llama sumisión a ese círculo rojo, entre comillas, porque no sé cómo llamarlo No en esa existía en época, ese momento, pero el un agro de ese orden momento. conservador. Pero también hay una... Le toca gobernar un momento muy difícil y también ya el modelo agroexportador empieza a llegar a su límite. Hay una realidad económica que le empieza a pasar a los 3 gobiernos. Y es que el modelo Claro. agroexportador ya no hay más tierra para conquistar. Ya no va a dar más de lo que ya está dando. Si no se le hace alguna reforma tecnológica, alguna reforma por acá, por allá. De ley hecho, creo que arrendamiento, lo sea. Irigoyen Intenta hacer algo. algo con eso No puede. y de hecho compra hectáreas de la Patagonia que en su momento Roca había vendido a un par o había regalado un par. Irigoyen hace compra estatal de eso. Roca, Hay algunos mamadera. intentos porque el Estado controle ciertas cuestiones, pero en términos de Producto Bruto Interno no íbamos a crecer más por el agro, que ya había dado No, un montón, no. nos había dado realmente un PBI per cápita muy grande, pero no iba a poder dar más de lo que ya estaba dando, al menos que se haga un salto cualitativo en tecnología, una inversión capaz estatal grande. Por eso es interesante, sobre todo por la semana que nos agarra, el nacimiento de YPF. Buenísimo, es claro, en esta tenés época. razón, sí, y es también cierto. tiene que ver con esto de encontrar los límites del modelo agroexportador, ¿no? Hay una cuestión Tal de decir, bueno, cual. ¿por dónde vamos a tener que sacar más plata? Y encuentran en yacimientos petrolíferos fiscales, la posibilidad de que el Estado logre Manejar eso, exportar que es un montón, gracias a Dios. hidrocarburos. Sí. La crea Irigoyen, pero la pone en funcionamiento Alvear. Es interesante porque son los dos gobiernos. Ahí los que viene, ahora es- viene Alvear, ¿no, Es una Fran? especie de política de Así Estado. decimos Sí, esto es hoy. 1822, Más corto el- 1922. 1922. Y está bueno ver esto, porque hay algo de crítica a Alvear siempre por el lado de que es un oligarca, que lo es, dicho sea de paso. Pero, Quizás lo sea, quizá lo sea. pero no tuvo ningún obrero capaz era muerto. mal tipo, capaz en su interior odiaba a los pobres y a los negros. Pero, ahí va a hablar Maxi, Hay que pero hablar en su Maximiliano gobierno hay que decir Kuchumber. que no hubo palo, creció el Producto Bruto Interno, se acomodó el salario, Para- bajó la pobreza. Va a hablar al país. Maximiliano. Maximiliano Kuchumber. Aparezco del éter cada tanto. No Sí. hace falta, sin anuncio, no hace falta. Che, oligarca, pero dato de color. Sí. Salía con una actriz de radioteatro, cosa que no era común para los oligarcas de Era la medio época. gatero. Claro. O sea, andaba y Ay, era qué un tipo... comentario, Frank. Era un Sácalo de ahí, fascineroso, estamos boludo. tratando de Me van a ponerte cancelar la en imagen. cualquier Acabo de hacer cancelar a Frank con 4 segundos. cancelando, No, pero digamos, está bien, igual, qué sé yo. no Un lo vamos a fascineroso. juzgar, pero digamos que eso ya para la época No era respetaba a la bastante mujer. polémico. Digamos. Se Era un divertía. oligarca raro. Debo oligarca Pará, raro. quizás la mujer quería estar con él. Perdón, Sí, quiero decir algo. Lo gatero es infiel, no le quita lo oligarca. Che, que soy la Ahí única va, ahí mujer va. que estoy acá, por favor, dejen de hablar Bueno, de gatero y... El chabón es el que se va a enfrentar después a la oligarquía después del 30 cuando muere Irigoyen. Sí. Digo esto para que entendamos por ahí la Claro, figura de Alvear, bueno, que bueno. está en un lugar, de No hecho está tan mal. lo pone al amigo Mosconi, que es crack. Sí, Mosconi. Uno de los grandes militares que dio este país. Mosconi el sí. general Enrique muy Mosconi grosso se con el encarga tema de IPF, eso es lo que dice IPF. Maxi. Hay que decir que no lo nombramos a Mosconi, estuvimos... Que es poner. Ahí No, nos lo estamos faltó. nombrando ahora. Muy Que- bien. Que es Mira, ya dijiste que gatero, lo sé. Ahora pido perdón, Vivi, por eso. No, Pero el general Mosconi, que se encarga de YPF, es un buen mensaje, porque ¿quién se va a encargar de YPF? Un militar. Como para poner en claro la soberanía que implica tener una empresa estatal de hidrocarburos para esa época y ahora. Pero para ese momento mucho más, porque era la única
forma de Era un energía, tipo muy capaz básicamente. también, Mosconi. No, eso ni hablar. Era muy Alan, capaz. ¿estás queriendo hablar, no? Perfecto. ¿No querés hablar? Yo lo veo asomarse por ahí. Sí, sí, por la duda, ¿viste? Eh, Tenemos también ¿Y un ahí video se de va? la Asunción de Alvear por ahí. Claro, Alvear se También. va. ¿tenemos en el video de vein- Asunción de Alvear? Sí, ok. Se va. Veamos Bien a en ver. el 22. 1922 aparece Alvear. Marcelo Torcuato de Alvear, un hombre Marcelo T. de Alvear. terrateniente y que para el radicalismo va a ser como el enlace o el diálogo Sí. entre los sectores más oligárquicos de la élite y el radicalismo, ¿no? Como que es el puente entre esos dos sectores. Claro, perfecto. Por eso lo elige Irigoyen. Sin audio, ¿no? Sí, sí, sin audio. Ok. Sí, no sé. Es como pasa ahora que a veces se busca alguien un poquito más de derecha para... Algo de no voy eso. a Fue dar como una nombres. estrategia de decir, che, bueno, Como voy a cuando dar nombres. Cristina eligió a Alberto Fernández, algo así. algo así. Igual No voy justo, a dar nombres. justo la platea crítica. la Fue una platea estrategia crítica. política que falló, güey, salió Pero mal. no es ¿Qué derecha, va a no hacer? es Es una derecha. No es lectura en la lectura del momento. Era tibio, a ¿no? veces Cuando pongamos a No Grabois alcanzan para- las lecturas. No. Claro. El tema es... No voy a hablar de Fernández. Yo. Ahora, importante porque la fractura en el radicalismo se da. En un momento, estos dos Sí. espacios radicales En 1924 se forma la UCR antipersonalista. antipersonalistas. Claro, Y está acá- personalista y el anti. Acá es lo que va a marcar los últimos años de esta época, que estamos llegando ya al final de Sí, este, sí. de este primer bloque. Pero, resumir el gobierno de Alvear. Sí, En lo político, sí, Fran. conflicto interno. La UCR antipersonalista, que es la que va a ser la de Alvear, por así decirlo, Claro. pero no es de Alvear, ¿no? Se entiende que hoy que son partidarios del radicalismo que empiezan a ver en Irigoyen que no es el modo de hacer política que ellos quieren. Acuérdense que el radicalismo nace como una impronta más liberal, más socialdemócrata. Con Más las ideas que republicana. había dejado por ahí un poquito Alem, Alem, ¿no? El y querido ven- Leandro. Y ven un Irigoyen que hace clientelismo político, un Irigoyen que hace un peronismo antes de Perón, ¿no? Un clientelismo político por un lado. Que ¿Cómo concentra por- todo el Buah, poder No, ejecutivo eso en de él. Aumentar el gasto en su figura. público, intervenciones federales. Hay cierta Por ese lógica. lado lo decís, Por no ese- por el solamente por trato ese con lado. los obreros, por No, favor. solamente por ese lado, claramente no. una lógica bien Acabamos de decir clientelista que fajó obrero. que Por empieza eso. a generar Fajó dentro. sería lo de menos. Sí. Igual Perón imagino que habrá fajado. No, Sí, nunca nadie. Perón nunca fajó a ningún obrero, al contrario. Pero Perón estaba, parece que... No, seguí porque si no, no paro más. Dale, seguí, Pero, Fran, perdón. En cuestión, agarra Irigoyen y genera esa división dentro del radicalismo. Por la forma de hacer política del el personalismo que manejaba Irigoyen, se genera como un quiebre. Por un lado van a estar la UCR irigoyenista, la personalista, Sí. y por el otro lado la UCR antipersonalista, como decían ustedes antes, de Alvear, o liderando Alvear. Económicamente ya de Gran Bretaña nos empezamos a separar un poquito. Ya la relación económica es un triángulo, el triángulo económico, que imagino que todos ustedes lo vieron en la facultad, pero si no, los repetimos, que tiene que ver con que le vendíamos materia prima a Inglaterra, pero Sí. le comprábamos a Estados Unidos los productos manufacturados. Ahora la alianza empieza a ser con Estados Unidos en términos comerciales. Ya dejamos un poco esas relaciones intensas con Gran Bretaña para pasar Que se hace un poquito potencia al final de la Primera Guerra Mundial en 1918. Estados Ya Unidos. agarra, claro. Sí, por mira ahí cómo se agarra matan con todo. Estados ¿Cómo? Unidos ya sale de la Primera Guerra fortalecido como Claro. potencia hasta el día de hoy. Hasta la actualidad. Hasta la actualidad, desde ese momento, desde que Europa se cae después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos nunca más va a perder el poderío que va a tener Como país durante 100 años más. poderoso. Hasta hoy. Ahora por Hasta desgracia, incluso ¿no? hoy. Desgraciadamente. Sí, perdón. Bien. Ese es el gobierno de Alvear. Es un gobierno tranquilo, realmente, en comparación al de Irigoyen, Sí, es mucho más tranquilo. se generan algunas políticas por ahí a favor de los trabajadores, ¿no? En 1926 el descanso dominical también, Ok. desarrollo y consumo de medios, entretenimiento, extensión Sí. de la alfabetización. Sí, sí, empieza Decreta feriado nacional el 1 de mayo Mirá, no Claro. sabía eso. Sí, no tenía sí. ese dato. Los y establece leyes jubilatorias en 1924. Esas son como Algunas medidas. algunas medidas que apaciguaron las huelgas por ahí. Después todo lo- Mirá con qué poquito, ¿no? Con que era un poco. No era tan difícil. Dato pro obrero de Irigoyen para aportar es el que le da una amnistía a Simón Radovisky, que estaba preso en Ushuaia. Y, Para que no lo maten. Claro, estaba preso en Ushuaia, había querido asesinar a Ramón Falcón en lo que fue el periodo anterior, y es el que le decreta la amnistía y lo libera, digamos, a un preso, digamos, que estaba Preso por político. luchar. Preso por luchar. político. Ah, mira.
Pasa que Mirá después vos. mató un par más. Entonces el balance me queda negativo. Es el anarquista, ¿no? Ah, mirá, buen dato que aporta Cristian. Ok, o sea, le prometen a Simón, yo traduzco, Cristian, la Está primera Cristian, presidencia el compañero que todavía no lo presentamos, que después va a se va a hablar. sumar en breve. Exactamente, va a hablar, va a hacer su columna después del corte. Pará, no me apuré, sí, que ya ahora tenemos estoy que ir, divertido hablando. porque nos queda más cortito hoy el programa, ¿no? Está más cortito. Ahora, para terminar, termina el gobierno de Alvear, Sí. vuelven las elecciones y esta vez es una interna radical. Va a hacer la contienda entre Irigoyen y Leopoldo Melo, ¿puede ser? Leopoldo Melo, de la UCR antipersonalista. Está bueno ver esto porque de pronto la UCR era la hegemonía, o el partido hegemónico, le había destronado al PAN por completo, la hegemonía política para el momento, en un contexto de elecciones libres. Gana Irigoyen, gana el personalismo. Alan, ¿me están mirando mal? No sé, solamente está me mirando. Solo está Gana el mirando, personalismo y muy rápido después del 28 estalla la crisis de Wall Street. El En 1929, el crack ¿no? del 29, y va a ser un poco la excusa que usan algunos militares para hacer un golpe de Estado, que no vamos a entrar acá. Excusa. No vamos a entrar en Uriburu, Justo y compañía, ni qué pasa con el petróleo, por qué el golpe de Estado en ese momento, YPF Sí. y qué sé yo. Lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Sí, la veremos la que Sí, viene. saber que ese golpe de Estado es el primero de muchos y de un largo Desgraciadamente. siglo. Y empieza la largo siglo. década infame, ¿no? Con Empieza la este- década infame y un largo siglo con interrupciones golpistas. Y lo mandan preso a la Martín García, a Irigoyen, A Irigoyen, ¿no? mira, Claro. no Sí, me hago decía eso. un profesor mío de Sí, la... siempre hacen lo mismo. Él fue el primero, El primero. elegido como... Sí, en la casa de Gran Hermano. Claro, me decía... Fue el primero elegido, fue el primero en ser volteado y fue el primero en ser mandado a la isla Martín García. Sí, Sí. el primero de muchas cosas. El primero en muchas cosas. puedo Porque seguir. Bueno, en fin. esto está bueno, se los digo chicos, porque me acordé lo de la isla Martín García, porque el profesor, le mando un beso al cielo, el profesor de historia, nos decía que nos acordemos quiénes habían mandado a la isla Martín García por YPF. Era Irigoyen, Perón y Frondizi. Ahí va. ¿Ve? Era como una ayuda memotécnica. Es una estupidez que tiré, porque siempre viene bien alguna gilada, después de tanta Para que sepan en el sapiencia. parcial. Algo más tenemos para decir de este Nada circunstancias? más. Después vamos a hablar en la que viene, va a hablar de radicalismo, Bray. Yo lo que tengo para decir es que en 1929 se sanciona la ley de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Muy bien. Reclamada en la Patagonia. En Opa, 1930 claro. se crea la CGT. También. 1930 la Secretaría. Para que tengamos datos a futuro también. Bien. Bien. Lo que decíamos antes, para que exista un Perón, tiene que haber Claro, Y un periodo socialista radical también, antes. ¿no? ¿Y qué más? Algo más íbamos a decir que no. Bueno, vas a hablar de radicalismo, Bray, la que viene. Sí. Yo voy a hablar de la Patagonia Rebelde con Bayer. El compañero Cris va a hablar de Severino Di Giovanni. Del Un anarquista anarquista. Severino Di Giovanni. Porque este que nombraban recién, Simón de Silo Radovisky. pobre hombre, no sé, yo no sé, no sé, ¿quién estudió locución acá? No se nota, porque la mina no sabe pronunciar. Te das cuenta que no sabe pronunciar. El ruso Radovisky era Radovisky. también anarquista y bueno, y no vamos a hablar de ese. Vamos a hablar de otro. Severino, Del Tano, que del era Tano Di un Giovanni. Tano, Severino que Di van a ver Giovanni. la foto, la cara de italiano, posta a posta que tenía el señor Severino, que también por ahí. Severino. ¿Listo? Nos vamos al Estamos, corte. estamos. Nos vamos al corte, vamos ya con venimos. Un tema de 5 Lisandro minutos. Istimurio que se llama Canción de Amor. Y si aguantamos y seguimos, tu nombre y el mío también. Todo patagónico es, porque Lisandro es patagónico. Ya volvemos. La próxima vuelven los redondos, che.